Esas escenas las hice entre que medicamento, pero con un dolor horrible. Salí de un llamado en silla de ruedas a operación de emergencia. Yo nunca he hecho un personaje que hable como yo. Creo que siempre tiene como una intención de algo que es diferente. Eso me ayuda, me gusta. Cuando salí del casting salí con una sensación como de, bueno, otro más. Y finalmente me quedo con el personaje de Santita. Empiezo a ver una montaña enorme enfrente mío de, ¿cómo voy a hacer esto? Mi invitada de hoy nació en Medellín, se crió en Santa Marta, estudió artes visuales en Bogotá y desde el 2012 vive en México. Tanto que en Colombia le dicen que habla mexicano y aquí le dicen que suena muy colombiana. Debutó en cine con Receta, pasó por Sundance con Que Viva la Música y llegó a las pantallas de la región con Mariana Yazbek en Luis Miguel, la serie. A partir de ahí siguieron Un extraño enemigo, Griselda, Chespirito sin querer queriendo, Como la mamá de 6 hijos y ahora Santita en Netflix. Para esta serie hizo el casting que le parecía muy retador y salió pensando, bueno, otro más donde no creo quedar. Se olvidó de que existía el proyecto y cuando le confirmaron, empezó toda una carrera de 3 meses de preparación con asesoras de discapacidad, coaches de acento norteño y hasta una ginecóloga en el set. Paulina también nos cuenta en este podcast algo que no había dicho en ninguna otra entrevista, que mientras grababa Gringo Hunters estaba en una crisis de dolor crónico que incluso la sacaron cargada de su casa a cirugía de emergencia y que volvió al set 3 semanas después con un corset. Y en algún momento también llegamos a platicar por qué nunca ha hecho o no le interesa tanto hacer un personaje que se parezca más a ella. Así que, cinéfilos, hablemos de cine con Paulina Dávila. Bienvenida, Gracias. Paulina. Que estábamos hablando que podríamos decir en cierta manera que este es tu primer podcast. Sí, la verdad sí. Sí. O sea, me hiciste caer en cuenta que no tengo mucha experiencia en el mundo podcast. Y de repente cuando me dijiste eso, me entró como un nerviosito. Ay, como, no. No, pero un nerviosito padre. Qué rico como hacer cosas por primera vez en estas épocas. Sí, ¿No? por ahí, digo, te comentaba que me gusta leer un poco del invitado, no tanto, porque si leo demasiado, siento que me spoileo cositas. O sea, como que si de pronto tú me cuentas, no sé, la primera vez que conocí a Gael, es un ejemplo, ¿no? Fue aquí y yo ya sé, es como, sí, ya sabía. Claro. Es como que me gusta sorprenderme también porque siento que eso puede llevar a otro lado. Pero sí vi que te gusta los retos, o sea, que te gusta sentir que hay algo que tienes que confrontar. Me gusta mucho sentir nerviosito, sentir el no saber cómo, como tener que descubrir como cosas en el proceso que me transformen de alguna manera. Y creo que en todo sentido, desde lo más, o sea, los retos en general es algo que me mueve mucho en la vida. ¿Y cuál dirías que es como tu estado antítesis? O sea, digo, entiendo que quizá lo más lógico es como te gusta esta evolución, te gustan los cambios, te gustan los retos, no te gusta digamos, sentirte en el mismo lugar. Sí, como la monotonía, la pasividad. O sea, no que no me guste estar en paz, porque todo el tiempo estoy buscando mi paz, curiosamente. Me encantan los retos, pero me gusta también como sentirme en balance. No me gusta quedarme como en lugares de comodidad, como que me aburro. Realmente tiene que ver Justo como con porque te eso. aburres. Sí. Sí, porque luego pienso que, y siento que somos un poco parecidas por nuestro signo, que no es un podcast de signos, no se preocupen, pero es que sí siento que los Sagitarios lo tienen hablamos. ese algo, ¿sabes? Como que se aburren rápido, pero al mismo tiempo cuando es muy abrumador ya quieres estar en un lugar más de rutina. Siento que es una dicotomía ahí medio interesantona, como entre mucho, poco, revuelto. O sea, yo creo que, bueno, somos una mezcla de muchas Ajá. cosas, pero definitivamente sí creo que hay unas ciertas características que compartimos, yo creo, quienes compartimos el signo y un poco sí pienso que no sé, el constante movimiento, como que hay una naturaleza de querer como aprender más y de descubrir y de viajar y de como que este es un poco como los lugares comunes en donde nos ponen a los Sagitario, pero yo sí me identifico mucho como con Pero sí esas soy. características. Sí soy.
Y algo interesante creo yo es que, digo, como actriz y como artista, siempre estás en un constante movimiento, digo, si es lo que estás buscando, ¿no? Como diferentes proyectos, diferentes retos, pero pues por lo mismo, yo creo que casi no cada mes, pero cada año por lo menos tus intereses van cambiando. El día de hoy, y antes de regresarme a lo que tus intereses que te han llevado a cada proyecto en el que has estado, hoy como tal, ¿cuál dirías que es tu interés más grande en cuanto a lo que quieres como aprender, descubrir o...? Ando muy como en viaje personal, como sí, como de disfrutar cosas pequeñas, de disfrutar como también la quietud, como el paisajismo, o sea, como que ando en un rollo como muy de la naturaleza, siempre un poco lo he tenido, pero de la escritura, de como lo que se cocina lento, en esta época que todo es como tan rápido, tan inmediato, tan hay que estar haciendo vigente, tal, mostrando, como que he tenido últimamente como más la curiosidad de ir hacia adentro, hacia lo íntimo, hacia lo doméstico en mi ser, ¿no? O sea, como... Y lo creativo dentro de eso, como encontrar en esa... Pues sí, como en ese viaje personal que quiero contar, qué voz voy descubriendo y cómo, bueno, empezar a como a darle camino a eso cuando esté lista y preparada. Pero creo que para eso primero hay que como marinarse y buscar dentro de uno y no tanto todo afuera. ¿Y cómo compite eso o cómo lo balanceas con una vida, como dices, muy acelerada actualmente, donde todo va muy rápido? Y como actrices también existe, creo, esta exigencia de que te vean todo el tiempo, ¿no? De que compartas, de que estés presente en las redes sociales. ¿Cómo has navegado este periodo en el que estás entre buscar esa intimidad un poco contigo y esa apreciación de los momentos pequeños de la naturaleza contra el exposure o la exposición que te está pidiendo constantemente tu oficio? Tengo que ser muy intencional con esa parte de mi oficio y entenderlo de esa manera para que no como que me abrume o me pese, aunque a veces sí lo hace. Lo otro se me da naturalmente, como que esta búsqueda personal, creativa de este momento de mi vida es algo que no tengo que buscar y pensar, como que es lo que me están haciendo. Ajá. Lo otro lo tengo que hacer como trabajo, porque no siempre como actriz, digamos, estás en un set en donde no es autogestionado de alguna manera, como si estoy trabajando en un proyecto, como que tengo unas cosas que sé exactas las que tengo que hacer, tengo equipo, digamos, como que es algo como muy colectivo, que no es 100% como algo que tú haces. Y es una faceta del trabajo, porque este trabajo tiene varias facetas y es verdad que hay como esta exigencia, especialmente hoy en día, especialmente en nuestro contexto, como de estar vigente, de estar presente, y bueno, es algo que me tengo que poner a la tarea, o sea, tengo que hacerlo como trabajo y pensarlo de esa manera, y para eso tengo un equipo, digo, no trabajo sola en ese sentido, que me ayuda un poco como a mantener ese equilibrio. Sí, que si bien no es natural y es un trabajo, es arduo, es un trabajo. Es un trabajo que a veces hasta a mí se me olvida que es un trabajo, porque como tengo esta idea, el otro día estaba pensando que asocio trabajar con filmar, o sea, con estar en proyecto. Y es falso. O sea, me di cuenta yo sola que no es cierto. Hay mucho trabajo, muchísimo, y más difícil en muchos sentidos porque es como el set, el personaje, eso es una delicia, por eso hago lo que hago. Pero como la autogestión que rodea todo eso, es decir, el de estar, de hacer, de mover, o sea, como toda esa cosa que no hay una sola forma de hacerlo, sino que es un poco como un invento, una cosa que vas como medio, no sé, como creando. Es un trabajo, un trabajo y que toma mucho tiempo y preparación y en fin, o sea, como que es todo una otra parte del trabajo que es más abstracta, pensaría yo. Y bueno, y luego está el post, que es esto que estamos haciendo, que también es tan importante para los proyectos, para mí también, como porque una vez más te da esta plataforma, esta exposición,
estar en un mundo que todo el mundo está súper estimulado todo el tiempo. Sí, es interesante, ¿no? Mientras lo decías, como que imaginaba un poco al actor como un productor de su mismo proyecto, porque es como si montaras una obra de teatro y la obra de teatro ya es estoy haciendo esto, ¿no? Para lo que me preparé, ya lo está viendo el público, estoy en este momento, pero antes es, de entrada, conseguir las cosas, o sea, las tablas, el escenario, los actores, el maquillaje, la comida, o sea, como que producir todo. En tu caso, obviamente, es más como el PR, incluso el gimnasio, ¿sabes? Como que cómo cuidas tu cuerpo, todo eso, el tener que... O sea, porque al final siento que te lleva cosas, ¿no? Hay una preparación que es constante un poco. A mí me sirve mucho cuando tengo una preparación para algo específico, me ayuda más, pero tienes que estar un poco como en forma, y no solo en forma en términos físicos, claro, sino como en una disposición y en una apertura y en un voy a esto y me muevo a esto y hago este deal con esto, porque hoy en día, además, creo que nuestra industria ha cambiado mucho, y ha cambiado mucho a raíz de las redes sociales, de todo lo que está pasando en la actualidad, en donde se mezclan una cantidad de oficios también y disciplinas. Entonces ya como que no eres solo una cosa. O sea, primordial y principalmente mi oficio es ser actriz, pero medio que mis límites se rozan con otras cosas y hago otro tipo de trabajos de repente con las redes sociales, porque es una forma de seguir dándole como movimiento a digamos, producto que soy yo. Y yo soy la productora de este producto que después, o sea, es como todo como toda una, no sé, un movimiento bastante curioso. Sí. ¿Y hay alguna producción, digo, quizá con la que la gente más te conoció de primera instancia acá en México fue con la serie Luis Miguel, pero no sé si haya sido con esa serie donde sentiste más como esta suerte de mezcla de cosas que ya no solo era la serie, sino que ya está en la plataforma de Netflix, entonces había que hacer como más cosas, o si desde antes ya tenías como esta, no sé, como rutina. No, yo pienso que eso ha ido como cambiando y va muy rápido y va cambiando con el tiempo, y cuando menos pienso, algo que antes era como muy reacia y como, no, yo no voy a hacer eso. Ajá. Y hoy en día es como, Y sí, tú, hagámoslo. Exacto, o sea, como que, sí, como que you go with the flow, digamos. Si tienes eso dentro de ti, yo tengo eso dentro de mí, tengo esa curiosidad, veo hasta dónde me gusta, hasta dónde no me gusta. Si me deja de gustar, pues busco otra. O sea, como que creo que hay una cosa de un movimiento un poco orgánico con el momento en el que vivo. Y como aprovechar un poco las oportunidades que se presentan en la medida que me hagan sentido. Claro. ¿Había algo en particular ahorita que mencionas? Como que no estabas medio reacia y luego ya lo ves natural ahora. No, hay muchas cosas como con las redes sociales, como con el tema, porque me sentía hasta rara diciéndolo, con el tema de verme como un producto. Ya. Pues yo no me veo a mí misma como un producto, yo soy yo. Pero entiendo cómo se percibe desde afuera y cómo, o sea, un poco, sí, no quisiera decirlo producto, pero sí representa una serie de cosas, digamos. Y todos representamos una serie de cosas, sobre todo que tenemos como estas personas virtuales que en donde es como mucho más evidente. Entonces, sí, como que creo que toda esa conversación interna con respecto a eso, con respecto al consumo, con respecto a las redes, como que siempre es algo que estoy como analizando y pensando y entendiendo hasta dónde sí, hasta dónde no, de qué quiero hacer parte y de qué no. Sí, como esta cosa de los trends, el TikTok, por ejemplo, que en un momento dije, no voy a abrir una red social más. O sea, la abrí, la traté. Sí, te entiendo perfectamente. Como que la vi, intenté y dije, o sea, si justo lo que quiero es tener espacio para mí, para hacer todo esto que es tan análogo de alguna forma, como que otra plataforma de verdad a la que me toca dedicarle tiempo, porque hay que dedicarle tiempo, y el que te roba, porque te roba mucho tiempo. Entonces, a eso me refiero. Como a ese preguntarme y como no ir en automático, sino preguntarme de qué quiero hacer parte, de qué prefiero como decir, hasta aquí llego y pues ahí voy. Creo que todos estamos en eso, porque es que todo va muy rápido.
Todo va muy rápido, en donde hace 10 años, cosas que son parte de nuestra rutina hoy en día y que hacemos sin pensar, hace 10 años ni siquiera las hacíamos, o sea, no sé. Claro, el teléfono, todo eso. Oye, saliendo un poco de las redes, y creo que, digo, usualmente vamos hacia atrás un poquito en la carrera del invitado hacia adelante, pero Santita es tu proyecto nuevo. Y digo, has tenido personajes muy interesantes a lo largo de tu carrera, sin embargo, me parece que sí implicaba un reto muy grande en muchos aspectos, ¿no? Por la condición del personaje, por la forma en la que lo querían representar, el acento de Tijuana también, que había que, no sé, que nos cuentes ahorita cómo fue, pero ahora sí me voy a rebobinar sobre el mismo Santita. ¿Qué tantos años, hace cuánto que llegó este proyecto a ti, o a tus oídos por lo menos? No, Santita llegó a mí en noviembre del 2020. ¿Qué año estamos? 26. Hice el 25 en noviembre del 2024. Ok. Llegó el casting de Santita, que recuerdo muy bien que fue un casting muy largo. Era un casting que había que preparar exhaustivamente. Eran como 5 escenas. Y un casting que me pareció complejo. Desde que lo leí el personaje, dije, uy, ¿cómo vamos a hacer esto, abordar esto? Y creo que como que me impuso mucho. Entonces como que me relajé y dije, voy a hacer esto. Tomé mis decisiones, fui a mi casting. Y de verdad, yo jamás me imaginé que yo me iba a quedar con ese personaje. Cuando salí del casting, salí con una sensación como de, bueno, otro más. Y yo me olvido, o sea, yo sí puedo como disociar, hago un casting y me olvido que existe ese proyecto hasta que lo veo en cine o en la televisión o lo que sea. O sea, como que a menos de que vuelvan y me digan, oye, ¿qué crees? Y este fue el caso de Santita. Me dijo Rodrigo que me había quedado, bueno, tuvimos una conversación, hicimos un callback, y finalmente me quedo con el personaje de Santita. Y ahí empieza, como que empiezo a ver una montaña enorme enfrente mío de cómo voy a hacer esto. Desde muchos puntos de vista, porque a simple vista el personaje era complejo, sí, como que tenía un montón de facetas, su identidad como exigente desde muchos puntos de vista. Entonces, pues sabía que iba a tener que tener una preparación intensa y tuve la suerte de que todos estábamos en la misma página, todos entendíamos que era un proyecto que teníamos que abordar como con mucha profundidad, mucho respeto, mucha dedicación, y así fue. Tuve una preparación, creo que la más larga que he tenido. ¿Ah, sí? Wow. Sí, en un proyecto, en una serie como con producción, es decir, muchas veces hacemos procesos o sea, aparte primero antes de llegar con la producción. Aquí con la producción estuve preparando desde que, o sea, primero yo sola, desde que me enteré en noviembre a enero, y después enero y febrero y un cachito de marzo, y durante las series seguí teniendo un poco como preparación. Y fue una preparación intensa, fueron como 2 meses, 3 meses, en donde tuve asesorías, tuve una asesora en temas de discapacidad, María Ángel García Ramos, que fue como fundamental y que ha sido la aliada más importante, digamos, en el proceso de Santita, diría yo. Tuve asesor de silla de ruedas, Raúl Ortega, que hace las sillas de ruedas, la de Santita. Tuve asesor, coach de acento, trabajé con coach actoral. O sea, como que lo abordé desde muchos lugares, además de las exigencias que tenía como Santita específicas de saber jugar póker, pues porque ¿no? Había que entender una mujer que juega, claro, qué juega, cómo juega, y pues yo no voy a llegar ahí sin saber. Entonces, pues había muchas cosas que yo no sabía hacer, o nadar en onda alberca como deporte, o sea, yo sé nadar, pues, pero no... Con técnica profesional. Técnica. Muchas cositas pequeñas, unas más profundas y más grandes y exigentes y más transformadoras. Otros, sí, como que la ginecología.
o sea, es doctora, ginecóloga. Claro. Ajá. Algo, o sea, obviamente no te voy a decir que aprendí de ginecóloga, pero tenía que aprender. Que salga la embarazada. Exacto, O tenía que pongámoslo a aprender prueba. de las escenas específicas, o sea, Ajá. como de, ¿qué pasa con esto? Esto es real. Entonces trabajé con una ginecóloga, con una doctora, que estuvo en el set en todas las escenas que tenían que ver con... Entonces fuimos súper cuidadosos, fuimos muy dedicados y fue muy importante para poder llegar al set como llegué. Y llegué desde un lugar en el que me sentía, sí, preparada. Y en ese sentido tuve como una libertad que creo que sin esa preparación, pues no hubiera, primero no hubiera podido interpretar a Santita y no lo hubiera hecho, o sea, necesitaba esa preparación. Pero sí, gracias a eso como que disfruté hacer este proyecto. En estos primeros encuentros que tuviste con el personaje, ¿cuáles fueron quizá uno de los primeros mitos o preconcepciones erróneas que se te cayeron, particularmente de personas con una discapacidad? Yo siento que yo llegué, sí, un poco como sin esos prejuicios de alguna forma, como que por mi propia camino, por mi propia experiencia, entender desde mi lugar personal, a un lado, en un proceso de una persona que adquiere una discapacidad, como que una serie de cosas en mi vida me hicieron llegar a este personaje y que este personaje llegara a mí también. Lo entendí como algo de lo que yo tenía que aprender, algo que yo tenía que también procesar dentro de mí. Entonces llegué como con mucha curiosidad, desde como con mi corazón como muy abierto a que el personaje y que el proceso me enseñara lo que yo tenía que aprender. Y desde ese lugar como que no creo que esto haya sido como el proceso que normalmente tengo con un personaje. Okay. Creo que esto fue algo mucho más profundo y como de una sensibilidad diferente y que antes de pensar en cómo iba a salir y cómo se iba a ver y cómo era el personaje o cómo no era el personaje, como que era importante para mí entender sobre el contexto de la discapacidad en México, especialmente en mujeres. O sea, como que tuve como un proceso como educativo. Claro. Y de aprendizaje. Y creo que ya después ahí fue apareciendo el personaje en conversaciones, incluso con mujeres, líderes en temas de discapacidad, como que íbamos agarrando y se fue armando. O sea, como que se fue armando sin tener una preconcepción. O sea, yo sabía por guión a dónde tenía que llegar y que el personaje tenía estas características, ¿no? Uh-huh. Pero fue un proceso distinto. Fue un proceso distinto y fue como medio como místico de alguna manera si lo veo a distancia. O sea, suena muy transformador también, ¿no? O sea, digo, lo hemos mencionado y los personajes te envuelves en ellos y te gusta cambiar y aprender y transformarte, pero este particularmente sí suena como un personaje que te transformó de una manera distinta. Me transformó, llegó a mi vida en un momento muy particular, es como si como que hubiera pedido, yo quería actoralmente también vivir un reto importante, como que fue como una señal, como de sigue. Y por otro lado, me vino a abrir los ojos y a enseñar una cantidad de cosas que yo no tenía idea que tenía que transitar y que tenía que aprender. Y de paso, que no creo que sea la función principal de lo que hago, uh-huh. En ese proceso siento que como que sané muchas cosas que tenía dentro y como miedos y como que sí, sí fue muy transformador en muchos niveles y muy profundo y como muy íntimo. Suena muy envidiable eso. O sea, como en el buen sentido, como creo que, digo, esta idea de que el actor pueda habitar diferentes personajes y ser alguien por determinado momento, pero el que ese algo te llegue a cambiar así en tu vida real,
No estoy segura que todos los actores lo vivan y menos la gente que no somos actores, ¿no? Pero ha de ser súper bonito. O sea, como haber tenido esa oportunidad de que habitar la piel de alguien o algo más diferente a ti sí logra impactarte de una manera positiva. Porque es que no es solo habitar la piel, o sea, esa parte claro que está y hay una riqueza en todo eso, pero también es a lo que me expuso entrar en esa, o sea, a lo que rodea la preparación, la gente que conocí, las conversaciones que tuve, entender cómo la discapacidad tocó mi camino en algún momento dado, como que fue muy, sí, como que no era una cosa que se iba a abordar desde la forma, sino había que entrar a algo más, sí, más sustancial y que creo que en el mejor de los casos lo que haces te transforma. Claro. Y Santita, ustedes la van a ver en Netflix, estrena ya muy pronto. La fecha exacta de estreno es el 22 de abril. Tu personaje no es ninguna santita, para empezar, ¿no? Tiene varios vicios, las apuestas siendo uno de ellos. Luego toca temas fuertes, ¿no? A través de su oficio, que es la medicina, de temas de aborto, pero también de abusos. O sea, estoy hablando de los primeros 3 episodios apenas y son temas fuertes. El que ya no puede o no ha tenido un orgasmo en mucho tiempo. O sea, la serie entra con temas así de que no, o sea, no se va por la zona segura. Eso para ti como actriz, me imagino que viene desde el guión, pero además del reto del personaje, las temáticas que tocaban, ¿había alguna que te daba un poquito como más de nervio abordar? ¿O cómo fuiste trabajando estos temas fuertes al final en la serie? Yo creo que lo que hacemos, en el mejor de los casos, lo vuelvo a decir, tiene como también la responsabilidad de abrir conversación, de avanzar, de evolucionar, de ponernos a preguntarnos cosas. Y creo que para mí Santita, por eso era un proyecto tan completo, porque englobaba a este personaje tan potente, tan fuerte, tan controversial, pero tan contradictorio, que me encanta, porque pues no es plano, no es un estereotipo, y para mí eso es como lo que más busco, lo más difícil de encontrar, como personajes que no se encasillen a las mujeres en los lugares comunes en los que muchas veces hemos sido representadas. Pero también habla de temas que son importantes, hablar directamente, transparentemente, temas que aún son tabú para mucha gente. Claro. Y creo que Santita, en su personalidad y en su manera de ser tan directa, lo hace como con una honestidad única, y eso es muy necesario y muy fresco, y eso me gustó mucho desde el principio, y al contrario de asustarme, creo que me gusta. A mí me parece que hay que provocar un poco como estas conversaciones o que la gente como que también tenga su propia conversación con la serie. Al final es todo muy subjetivo y como... pero creo que eso fue una de las cosas que más me gustó del proyecto, que toca temas importantes, sí, controversiales en muchos sentidos, digamos, pero lo hace también como con sentido del humor, y no deja de ser entretenida, o sea, no deja de ser dinámica, no es una serie que viene a darte lecciones. Claro, sí, no es leccionadora. Sino que es un poco como lo que es. Y en esta serie compartes créditos con actores increíbles también. Digo, también desde los primeros episodios ya podemos ver a Ilse Salas, tenemos a Gael. Con Gael ya habías trabajado, pero en algo más pequeño, ¿no? Hace unos años. Con Gael había trabajado porque hicimos una serie que se llama Aquí en la Tierra, que se llamó Aquí en la Tierra, y él dirigió, o sea, él era productor de esta serie, entonces trabajamos behind the scenes bastante, pero él dirigió un capítulo en el que yo estuve, pero fue breve, de alguna forma. Breve, ajá. Pero desde hace muchos años somos amigos, y como que se presenta esta oportunidad de trabajar, y fue, la verdad, una gran experiencia. O sea, fue como una pequeña la cereza en el pastel de este proyecto, porque él entró un poco después. Entonces fue una gran sorpresa, y fue
sí, fue muy poderoso para estos dos, para crear a estos dos personajes y para, sí, tener como a ese Alejandro de Santita que como que de alguna forma yo había construido antes de saber quién lo iba a hacer. ¿Cómo te lo imaginabas cuando leías el guión, Alejandro? No me lo imaginaba como físicamente, sino como que sabía, más bien que imaginarme a Alejandro era como imaginarme lo que tenía que haber entre ellos dos. Y en este caso, al ser como una historia de amor que empezaron jóvenes y que se dejan de ver tanto tiempo, está como todo esto que construye esa distancia, que tiene que ver con idealizar al otro, Claro. que tiene que ver como con idealizar esta historia y que cuando ves al otro ya estás cargada. Entonces, y él está cargado y ya son otras personas porque pasaron 20 años. Entonces, ¿cómo construir todos esos años de un poco ensoñación, idealismo, lo que pudo ser, lo que no fue, las preguntas no hechas? ¿Cómo hacer para que todo eso esté en ese primer momento en que ellos dos se miran a los ojos, después de no verse tanto tiempo y de no saber nada el uno del otro? Entonces, como que para mí fue como ir construyendo esto y siento que Gael entendió exactamente lo mismo. O sea, como que entendimos que entre estos dos tendría que haber como una especie de chispa magnética, electricidad casi. Entonces, es lo que pasa cuando trabajas con un muy buen actor. ¿Cómo haces cuando no estás en el mismo canal que otro actor, no necesariamente que sea tu pareja, sino alguien con quien compartes pantalla? Digo, pues eres profesional, obviamente, ¿no? Sacas la chamba, lo haces lo mejor que puedes, pero desde, por ejemplo, tu esquina del ring, por así decirlo, ¿cómo manejas cuando la otra persona no está dando la energía que requiere la escena? O que yo creo, porque al final también es subjetivo. Claro. Yo aprendí, bueno, hay mucha gente que tendrá muchas formas de trabajar, pero en algún momento con un maestro con el que trabajo, con un coach que trabaja muchas cosas, a mí él me enseñó a crear al otro. O sea, a independientemente, siempre obviamente se trata de escuchar a la otra persona y de estar atento y abierto y disponible para el otro, pero también hay un trabajo de imaginación en donde ya yo tengo que tener creado un poco a ese otro personaje y lo que eso y el efecto que tiene en mi personaje. Ok. Entonces, creo que hay que tener herramientas disponibles. Es como tener todos los colores en tu cartuchera y según con lo que te enfrentes, que en realidad yo he tenido la suerte de trabajar con muy buenos actores, pero pues el actor puede interpretar de una manera su personaje y yo lo puedo ver o percibir de otro, como en la vida real. O sea, porque tú no estás siendo tú para tener un efecto sobre mí, pero yo te percibo de una manera muy independientemente a lo que muchas veces tú quieras. O sea, Claro. como al final es como jugar como con eso y tener esas herramientas construidas por si las tienes que usar. O de pronto no las necesitas. Solo con el estímulo del otro actor ya está todo en el aire. Okay. Depende, todo depende. Oye, y aparte de todo eso que hablamos de Santita, el acento norteño. Otra cereza en el pastel. El acento otra norteño montañita. también fue parte de la montaña que había que escalar con Santita. Sí me impuso mucho, me dio mucho miedo, a pesar de que ya yo había hecho un personaje con acento específicamente de Tijuana, en Gringo Hunters, que hice a Emma. Pero ese fue un personaje un poco como que no, digamos, no jugaba tanto como juega Santita. O sea, Santita también tenía que improvisar cosas, como estar muy viva y muy despierta. Y una cosa es que yo improvise en este acento que tengo, que además no es nada, o sea, no es ni colombiano, ni mexicano, ni... Ahorita estaba contando que o sea, hice unas entrevistas para prensa de Colombia y todas me decían que estaba hablando mexicano. Y aquí me dicen, ay, qué colombiano. O sea, entonces es como que... Es como un colombiano neutro. No se sabe qué es. Ajá. Es una mezcla de todo el residuo que se me va quedando de lo que escucho. Y bueno, el caso es que ya yo había empezado a trabajar como esa identidad, digamos, que al final es una construcción mía, porque no es como que
sea exacto algo y nunca fue la intención sino encontrar cómo habla Santita. O sea, porque además podemos todos, dentro de una misma ciudad, hablar distinto también. O sea, entonces yo es como que escoger algunas cosas y trabajar con ellas. Trabajé con un coach. Yo normalmente no había trabajado con coach de acento, a pesar de que he hecho distintos personajes mexicanas de distintos contextos. Como que mi oído me ha sido muy buen aliado en mi proceso de actuar y me es además es como una herramienta que me ayuda a entrar al personaje, incluso como el acento. O sea, como que eso para mí es más fácil, no más fácil, pero para mí es más claro hacer un personaje que hable distinto a mí, a tratar de hacer un personaje que hable como yo. Que se no parezca sabría a ti. cómo. No sabría ni de dónde Esa es mujer este acento. nacida en Colombia, que vive en México, más de 35 años, que es Sí. actriz. Eso O es sea, bien sí, difícil, ¿no? O sí. sea, tú, pero no tú. Sí, es un acento complicado. raro, es un acento que no... Yo nunca he trabajado en mi acento. O sea, más, eso sonó raro. Yo nunca he hecho un personaje que hable como yo. Como yo en la vida real, o sea, sí. Creo que siempre tiene como una intención de algo que es diferente y eso me ayuda, me gusta. Y bueno, con Santita trabajé con un coach que se llama Orto Soyuz, que es muy bueno y que me dio como una técnica que yo nunca antes había explorado y me quedó gustando. O sea, dije, esto es muy interesante, como darle estructura a esto, intención a esto. Y hubo varias sesiones y como que se toman como decisiones de que sí, que no puedes abordar todo un acento. Sí, no, es toda una vida. Entonces, ahí se creó un poco como esta forma de hablar que es de Santita. ¿Nos puedes compartir un poquito la técnica? Ay, yo pensé que puedes hablar como yo. No. Puedes hacer la voz. Puedes cantar de que el happy... No, digo, sé que cobra el coach por esto, pero algo así como que muy no pequeño. sé, como que, por ejemplo, había algo que Santita... ¿En dónde se ponen los acentos en las frases? ¿Qué vocales se alargan? ¿Cuándo cae el acento en vez de irse para arriba o para abajo? O sea, en vez de hacer como, ¿qué onda? Hace, ¿qué onda? O sea, como que... Sí, porque el primero era más regio, de hecho. Ajá, y el segundo ya no. Exacto. Entonces, ¿qué hace la diferencia de cómo se marca eso en un texto? Y una vez como que lo empiezas a hacer, lo empiezas como a automatizar y lo empiezas a practicar y sí, o sea, sí. Y hay cosas que yo me veo, pues una es autocrítica, y digo, uy, pero también es como dejar vivir al personaje y dejar vivir el trabajo una vez ya estás en el set, como confiar en el proceso de preparación que hiciste. Ok. Digo, en esa parte de autocrítica, ¿ha habido algún personaje en el que te quedaste con ganas de haber hecho algo diferente con el personaje? Ay, todos. Todos. O sea, todos, pero porque cuando uno los ve también ya pasó tiempo, ya eres otra persona, por decir, ¿no? Estás en otro Pero momento, en otro lugar. Estás en otro momento, lo ves desde otro lugar. Nunca a mí me resulta fácil verme, pero creo que de verme también como que me doy cuenta de cosas que digo, ojo a esto, ojo a tal cosa, como que mañas, cosas que yo veo. Es muy difícil verse objetivamente también. Yo encuentro que soy bastante autocrítica y mi labor es ser compasiva. Es como decir... Y la verdad es que creo que he madurado mucho en ese sentido. O sea, no soy como de, uy, muy bien lo hice. Nunca he sentido, o sea... Yo me pongo calificaciones, ¿va? No puedo, o sea, no... Y me pongo un 8, me pongo un 7.3. No, yo no puedo ni siquiera, o sea, no puedo ni entrar ahí. O sea, yo lo que hago es un ejercicio de, por lo que más, o sea, como de tratar de ver, primero, no solo verme a mí, porque además es el trabajo de toda la gente con la que trabajé, mis compañeros. Entonces, tengo como que ver el todo. Entonces, me toca ver varias veces si es algo que me interesa hacer. En el caso de Santita, que como dijiste, tú has visto 3 episodios, yo también solo he visto 3 episodios.
Qué bárbaro Netflix, ¿eh? Se la vuelan, hay que pagar el premium 4K para que nos dejen ver los más episodios. El 22 de abril. El 22 de abril lo vamos a ver juntas, a distancia. Pero me tocó verlo varias veces, o sea, porque claro, lo primero que veo es que me veo a mí, me veo esto, veo tal, veo que la escena, veo, ¿será que esa fue cuando, o sea, estoy ¿de qué estaba pasando en ese momento? Después ya como que puedo ir ampliando como la mirada a lo que estoy viendo, a cómo funciona, al trabajo de los demás, o sea, como que tengo que ir como integrándolo. Pero fue un trabajo tan importante para mí, fue tan exigente para mí, le di tanto todo de mí, que para mí merece mucho como entender ya el proceso a distancia, como verme desde un lugar como más abierto y compasivo. Pues también como lo ve un poco el espectador, ¿no? Porque justo me quedé pensando si ha habido algún momento, no sé si con Santita o con otra producción, en la que sentías esa no necesidad, pero de si la gente supiera lo que pasó en esa escena, no tiene que ser algo dramático ni mucho menos, pero si entendieran la complejidad de cómo se grabó eso, tal vez como que valorarían todavía más este momento. Porque uno como audiencia sí, pues claro, ni se entera, ¿no? Nada más ver lo que de quedó. Está pasando detrás. Deja tú valorarían, porque al final no se trata pues para mí no se trata de eso, sino sí me pasó, por ejemplo, con Gringo Hunters específicamente, ahora que lo mencionas, que cuando veía la escena, yo en esa época estaba sufriendo de una lesión en la espalda muy intensa. Después de eso me operé en ese proyecto. Okay. Y eso es algo que Fuerte. nunca he contado, curiosamente. Porque como no he hecho podcasts, no tengo tiempo para explayarme. Ya llegamos a ese punto. Sí. Estaba viviendo una crisis de dolor crónico y esas escenas las hice como entre que medicamento, pero con un dolor horrible. Decían corte y me tenía que sentar. O sea, yo salí de un llamado en silla de ruedas a mi casa, a estar acostada, retorciéndome de dolor, a operación de emergencia. Me sacaron cargada de mi casa. Y bueno, a las 3 semanas volví al set, por cierto, con un corset. Y ahí estaba, en Gringo Hunters, hay escenas en donde yo sé y me acuerdo que, por ejemplo, habían unos forcejeos y yo estaba recién operada, entonces tenía que hacer todo con muchísimo cuidado. O sea, fue como muy exigente ese rodaje y me sorprende que haya podido como actuar, o sea, porque yo estaba muy adolorida, me había hinchado porque me habían inyectado unos esteroides para que se me quitara el dolor, entonces me veo mi cara hinchada. O sea, como que veo una cantidad de cosas que digo, uff, ¿cómo la estaba pasando de mal? En ese, como que lo puedo revivir y me puedo ver en la cara lo que estaba pasando. Me costó mucho ver esa serie porque sabía lo mal que la estaba pasando por mi tema de la espalda, que por cierto ya estoy bien, pero eso después conectó mucho con el proceso de Santita, de hecho, que fue posterior a eso. Ay, y nosotros comiendo pollo frito, viendo así la escena, ¿no? Como si nada estuviera pasando. Así. ¿Sabes cuándo pienso yo? Siempre, pero soy muy friolenta. Y siempre que veo un personaje en el agua, sufro. O sea, como que digo, y estás en lo correcto. Están muriendo de frío los pobres. Mira, ya estoy hablando como ella. Sí, ya estoy te lo hablando pegué, como tú. De Hermosillo. Es que de verdad lo mío es un nivel de falta de identidad. Por eso soy actriz. Ay, claro que no. Por eso soy actriz. Sí, te lo juro que no te estoy como imitando. O sea, sin querer, es eso. Involuntario. Sí, me gustaría, pero que me meten. Lo del agua estás en lo correcto porque casi siempre te estás muriendo de frío. Sí, de que en el mar, bien romántico, ahí se meten y se echan agua. Y yo pienso que están de que a 3 de grados noche ahí. En Tijuana. De noche en Tijuana, en Santita, y en Ensenada, y en Valle de Guadalupe. Ay, qué lindo el valle. Como vestida como de día, de lo que había tenido fresca. puesto en el día, y te estás congelando y tienes que fingir que no te estás, o sea, como actuar, ¿ve? Como actuar que no te estás congelando, además de actuar lo que tienes que actuar. ¿Y sientes que en tu cabeza en algún momento logras engañarla de que no me estoy cagando de frío? Mentira máxima. No sé cómo se hace. Hay cosas que cuando yo no sé cómo las hace uno, es como que es muy extremo a veces. O sea, como que actuar a veces puede llegar a ser muy extremo. Sí, porque te están atravesando también tus cosas, los llamados nocturnos. Para mí los llamados nocturnos son
O sea, La muerte. muy duros, muy duros. O sea, mi cuerpo, el biorritmo, tu sistema digestivo queriendo estar como horizontal, apagado, y tú ahí como tomando café como una loca para no quedarte dormida. Tú sabes, puede llegar a ser extremo, puede llegar a ser extremo, y te toca como ser muy estratégica con cómo comes, para como estar despierta, para no estar pesada. Entonces, como que esta máquina maravillosa que es el cuerpo que tanto nos da, Ajá. pues también hay que estar muy atenta a cómo está en esos procesos. En este experimento como corporal, y yo sé que es algo que te interesa también todo lo del cuerpo, pero ¿ha habido algo que intentaste para un personaje que no te funcionó a ti? O sea, que tal vez hay gente que le sirve alguna técnica en particular que tú digas, a mí eso no me funciona. No, más bien yo he ido como acumulando como una serie de técnicas que he ido adoptando de distintas personas con quienes me he preparado. Ok. Ajá. Y más que no me funcionen, lo que hago es veo qué de todas de ese inventario de alguna forma puede funcionar para qué personaje. Ok. Y trato de como, sí, adoptar distintas cosas para distintos personajes. No todos los personajes los puedo preparar desde el mismo lugar. Tienen distintas exigencias. Sí, creo que hay unos que me funcionan, algunas, y me funciona mucho desde lo físico en algunos, posturas, entrar en esa postura, entonces me lleva a entrar al personaje. Sí, sí, pero el cuerpo sí es muy importante. ¿Cómo trabajarlo? Utilizo diferentes cosas. O sea, por ejemplo, en el personaje de Graciela que hice en la serie de Sin Querer Queriendo, para mí era como muy particular el cuerpo que tenía que tener ella. O sea, como mujer, madre de 6 hijos, que de esa época, con esos brasieres, con este vestimenta, había una forma que utilizaba como que hacía un parado, o sea, como que ponía mi cuerpo de cierta manera cuando estaba de pie y ahí entraba. Ok. Y tenía que ver como con una posición de la cabeza, con el pecho un poco como hacia adentro. O sea, sí, una postura física, y ese era como mi punto de partida para entrar a las escenas. ¿Y eso vino de la observación del personaje real o es algo que tú propusiste de observar a No otra gente? necesariamente vino como de la construcción de ese personaje a partir de las conversaciones con sus hijos, de lo que estaba escrito, de la función que tenía el personaje dentro de la historia, y como determinar qué características corporales iban con qué. No tanto del personaje de la vida real, porque al final hay muy poco, a diferencia de los otros personajes de ese proyecto. Está muy documentado, claro. Que está súper documentado, Sí. todo. Ella no estaba tan en cámara en ningún momento. Hay como muy poco material. Entonces fue como una construcción a partir de las conversaciones con sus hijos, de qué era importante para ella, el movimiento de las manos. Ella amaba sus manos, le encantaban como mantenerlas siempre preciosas y tal, y yo no, cero, como pueden ver. Y lo preciosa las manos de Paulina, ¿no? De No, que no, cero. realmente no es... O esponjas. Sí. No tengo una fijación particular con mis manos, pero eso me ayudaba como a entrar en otra cosa. Ok, y luego es interesante porque si te gustan los retos definitivamente. Digo, Santita empiezas desde cero un poco con un montón de retos, luego también es Graciela, ¿verdad? Graciela tienes referentes pero no tantos, y luego para el personaje de la novia de Luis Miguel tienes más referencia. Personalmente, ¿qué dirías que te cuesta o te gusta o disfrutas más o te cuesta más trabajo cuando hay muchas referencias o cuando hay muy poquito y tienes más espacio para crear tú? A que cuando la gente ya sabe cómo se veía la persona y cómo hablaba, quizá, cómo actuaba. Es que creo que nunca me ha tocado hacer... Siempre
que he hecho un personaje como de la vida real, digamos, Mariana en Luis Miguel, o Graciela, o Rosaluz Alegría en Un extraño enemigo, son personajes que tampoco hay tanto registro de ellos. O sea, hay un poquito. Entonces, ese poquito me da como un punto de partida y el resto lo puedo como crear, imaginar yo. Creo que me gusta más eso, porque me da más libertad creativa que como nunca he experimentado lo otro, o sea, nunca he tenido que hacer a un Luis Miguel, me explico, como a un personaje que existe, o sea, y que la gente ya lo tiene, o sí he hecho, no, nunca he hecho. ¿Qué pues tal no que me pongo en duda? Yo tengo muy mala memoria, sí, cosa sí, muy particular para mi oficio. Sí. Bueno, tienes una memoria selectiva, más bien, ¿no? ¿Te acuerdas en el momento de lo que tienes que saber? Ajá. Tengo una memoria traicionera. Sí. Pero sí, no. Disfruto tener como libertad creativa. Eso es lo que conozco, eso es lo que he hecho. Incluso con Mariana, el personaje de la serie de Luis Miguel, pues la conocí a ella en persona y ella es una mujer divina, que por cierto yo invité a la premiere. O sea, fue como padrísima como esa relación que se hizo. Pero pues sí, tenía como la libertad de hacer a esta Mariana en función de esta historia. Ok, y pienso también un poquito en ahorita que estabas hablando de Luis Miguel y luego yo le digo a la serie Chespirito, que hace que no se llama así, pero Sin querer queriendo. Has tenido también oportunidad de estar en varias series que se convierten como en todo un fenómeno. O sea, Luis Miguel, a mí sigue pareciendo una locura al día de hoy. O sea, Sí. el impacto mediático que tuvo, pero también cómo llevó la conversación a otros niveles. O sea, que se reabrió el caso de la mamá. O sea, como que no sé si se reabrió oficialmente, pero por lo menos existía como que esa idea, ¿no? Todo la conversación que generó en ese punto de tu vida, ¿cómo recibiste ese impacto tan grande de la serie Luis Miguel? Que imagino pensabas podía ser grande, porque creo que cuando alguien hace una serie y te dice que va a ser como muy grande, pues dices, pues puede ser muy grande. Ajá. Pero siento que rebasó, ¿no? Las expectativas. Sí, yo nunca me imaginé que iba a ser ese fenómeno para nada. Y sí recuerdo como que me tomara muchísimo por sorpresa, como que tuviera efectos chistosos, como en mi vida. Y también verdaderamente fue una plataforma y me abrió la posibilidad a hacer más personajes, a también ser consciente, o sea, como, porque al final soy extranjera y como que muchas veces hay esta cosa como de, es un personaje para mexicanos, o sea, ¿no? Para mexicanas, es un personaje mexicano. Entonces, como que me abrió la puerta a audicionar incluso para más personajes que a veces había como miedo o un poco como de, sí, como desconfianza quizá de que yo pudiera interpretar personajes, ¿no? Eso como que creo que fue muy importante, se desbloqueó un poco con el tema de Luis Miguel, que fue maravilloso. Me trajo muchos regalos Luis Miguel. No imaginé que iba a tener ese impacto y creo que también tiene que ver con el momento. Fue como muy la primera serie de ese tipo en México. Como que en ese era un momento muy particular y creo que también tiene que ver con eso el fenómeno que se hizo con esa serie. No sé si ha habido otra serie biográfica en México que haya logrado el mismo impacto. O sea, creo que Sin querer queriendo tuvo un gran impacto también, pero no sé si al nivel, o sea, no creo que al nivel de Luis Miguel. Es impresionante. La verdad no sé, o sea, siento que también tuvo como dio mucho de qué hablar y hubo mucha conversación, pero creo que también estamos en otro momento en donde hay muchas más como oferta. Sí, está más dividido. Hay más cosas pasando todo el tiempo y creo que nuestra atención funciona de una manera diferente hoy que en ese momento. ¿2017 o 18 era? No, bueno. Déjame, me toca sacar el celular. ¿Qué tipo de pregunta? Según yo es 2017. Pero sí, o sea, ahorita pienso incluso en series que han sido muy populares últimamente, como La Oficina. Y aunque mucha gente está en esa conversación, a la vez está fragmentada entre otras 15 series, ¿no? En The Pitt y en Euphoria y en esta película y en esta animación, en el anime y en la que viene. O sea, ya no es como que todos colectivamente estábamos de que metidos en una sola serie. Tiene que ver con la atención y como con lo que empezamos hablando. Tiene todo que ver con eso. Bueno, y justo ya vamos hacia esos últimos minutos. Hablamos de TikTok también.
Me imagino que sí ves de pronto TikTok, ¿no? O No. sea, ¿nunca? No. Yo te quería preguntar por tu algoritmo, de que, qué te sale. No veo TikTok. Nada. O sea, no abro. El otro día hice el ejercicio y puse una foto de Santita, como que tenía la intención de como activar mi TikTok para esta promoción, porque para mí es muy importante este proyecto. Yo te subo a TikTok, no te preocupes. O sea, vas a estar de mi lado, pero con esto. Perfecto, por ahí estoy. Sí. Es más, como que casi no me encuentro. O sea, ese Ahí es el vas a nivel estar. de que no me meto a TikTok. Ok. O sea, no... Y no lo entiendo. Es que al principio es complicado. No, yo también me acuerdo O sea, cuando no lo abrí. no entiendo ¿Cómo funciona funciona? esa plataforma y todos esos botones y es como muy intensa y para mí, no sé, creo que me dejó ese tren de TikTok. Bueno, de pronto en una de esas me monto, no creo. Está padre, por ejemplo, cuando viajas, pero no, te voy a decir por qué no está tan padre, te mentí. No está tan padre porque cuando viajas te va a recomendar los mismos lugares a donde van todos y hay filas en esos lugares y luego no está tan bueno porque es como el lugar de TikTok, ¿sabes? He visto el fenómeno. He visto Sí, el fenómeno eso no en está tan lugares padre. y es como de que, hola, ¿por qué están haciendo esa fila? No, es que es un lugar súper popular en TikTok y es como, please, no me muestres esos lugares. No quiero hacer esas filas. Justo me salió un TikTok de un chico que va a lugares que no le recomienda TikTok. A cafeterías como que no te salen de que la no, cafetería del yo prefiero momento. descubrir. Yo sí creo que es que lo que yo estoy tratando de hacer en la vida, fuera De la actuación. de la actuación y de las redes y de nuestro ser virtual, es justamente cómo hacer lo opuesto. Cómo caminar por una calle, descubrir ese cafecito, este es el café que me... O sea, como vivir las cosas desde un lugar como más lento, orgánico. Sí, no sé. Y yo de chiquita eras muy contreras también. Sí, Sí. sí tengo Sí. eso. Sí tengo como esta, como que No seguir ganas tanto de la hacer las corriente. cosas diferente. Igual y O sea, seguramente hay como una película que a todo el mundo le gusta y a ti no. 1000. Siempre todo eso me pasa. O todas las niñas amaban a los Backstreet Boys y yo era así de, bácatelas. ¿Qué te gustaba a ti a esa edad? Tampoco en sync entonces. ¿O eras un poquito cero? cero? Cero. O sea, era súper como de, no, chicas, nada Y que ver. tú escuchando De- Armando Manzanero. No, hombre, tampoco. Yo escuchaba de todo, la verdad, porque mi papá le gusta mucho la música y tiene una super colección de música. En ese momento eran CDs y yo Qué lindo. escuchaba los CDs de mi papá y a mí me gustaba desde, pues, Led Zeppelin, los Rolling Stones, pero las Spice Girls, pero, sí, me gustaban muchas Muy cosas. ecléctica. Muy ecléctica. Me gustaba la salsa, me ha encantado la salsa toda la vida. Sí, como que mi amor platónico en ese momento que las niñas tenían pósters de los Backstreet Boys, a mí me gustaba Lenny Kravitz. O sea, yo decía, Bueno, chorreaba la baba. todavía. Bueno, por eso. Entonces yo tenía mi propio... Sí, ese como... No Nunca has seguido necesariamente la corriente, sí. Como que apostar más a la autenticidad, a lo que te gusta de verdad a ti. Genuinamente. Me gusta más, me da más curiosidad como descubrir cosas yo, o sea, o tener la sensación, porque hoy en día no descubrimos Claro, nada, claro. Pero es bonito eso. pero tener la sensación de que yo descubro cosas, Ajá. me gusta. Sí, salí a caminar y tú descubriste un café que te encontraste, luego resulta que era súper famoso el café, pero tú sientes que tú lo encontraste porque saliste a caminar. Historia, es mi caminata, es mi proceso, sí, como que eso me gusta más a que me digan tal y tal y tal. No estoy diciendo que no me gusten las recomendaciones, también pido, pero también sé a quién pedírselas, esa es la otra. No a TikTok. Ajá. Ok. No la abras TikTok. No, mejor no. Pues no lo necesito. Ya me quita suficientemente Instagram tiempo. Oye, hablé rarísimo. Pero sí. No. Ya Instagram me quitas... Ajá. Suficiente. Uy, ¿ves? Por eso no hago podcast. Porque después como que se me raya el disco y ya no puedo. Más bien te pegué el que yo hago frases que no hacen sentido, yo creo. Nah. Sí. Siempre me trago. Lenny Kravitz, muy bien. Excelente. Excelente. Paulina, muchas gracias por haber venido al podcast. A ti, muchas gracias. Luego vienes a recomendar anti-recomendaciones. Exacto. Sí, De películas. eso podría ser mi TikTok, de hecho. Las anti-recomendaciones. Sí, como Forrest Gump. A mí no me gusta Forrest Gump. ¿A ti sí te gusta Forrest Gump? No me gusta Forrest Gump. Nunca lo he dicho, pero no me gusta Forrest Al Gump. fin encontré O a sea, alguien
que no le veo. gusta la vida es una caja de chocolates. No me gustan esas películas como tan así, o sea, es que sí, tengo como gustos muy particulares como con eso, ¿o no? ¿Una película que sí recomiendas? No tiene que ser tu favorita, solo una que te gusta. Se me vino a la cabeza una que me fascina desde toda la vida, Paris, Texas. Me encanta esa película. No, esta es la favorita aquí de la muchacha de atrás. Es Wim que es Wenders. demasiado wow. No la he visto. No, Nunca la he visto. no, o sea, date ¿Y ese tú? regalo. Qué bueno que no me dijiste de empezar el podcast porque no había hablado contigo. Date ese Farsante. regalo. Es una Sí. delicia, es divina la banda sonora. Hace poquito me compré el vinil, o sea, como el vinil del soundtrack Ajá. y lo pongo en mi casa y es como Ay, guau. una cosa muy especial. La voy a ver, te lo prometo, el fin de semana. Vela. Muy bien. Muchas gracias, Paulina. A ti. 22 de abril estrena Santita. Exactamente. Y si ustedes buscan, no en TikTok, pero en Google, Paulina Dávila Filmografía, dense, ¿no? Hay mucho para ver. Muchas gracias. Pero todos proyectos muy especiales. Muchísimas gracias. Y bueno, tienes Instagram, ahí sí te pueden seguir, sí, ¿verdad? Ujú. sí tengo Instagram, es paulinada_. Ese es mi Perfecto. Instagram. Cinéfilos, muchas gracias. Estaremos viendo sus comentarios. Si están viendo este video en TikTok, también dejen sus comentarios y no esperen que Y Paulina también abra estoy el en TikTok. Sí estoy. Ah, bueno, sí Me está, llamo síganla igual también. que en Instagram, Ajá. paulinada_. Igual en 5 creo. años nos sorprende, es la reina de TikTok. Seguramente me iría Está en bien. Gracias al equipo de Netflix, gracias también a la producción Cúprica y a Aileen, representando aquí al equipo de Hablando de Cine y Fuera de Foco. Y nos escuchamos el próximo podcast de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.